11 de febrero y hoy es Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pero empezamos con este tema que pues, nos parece sumamente importante, sobre todo porque cuando hablamos todavía a nivel mundial, pues de la posibilidad que tienen las niñas y las mujeres a estar o entrar a este ámbito científico, pues vemos todavía una gran brecha entre los hombres y las mujeres. Vamos a dar unos datos según Naciones Unidas, un estudio que han realizado. Una de cada dos científicas ha declarado haber sufrido acoso sexual en el trabajo, ya como científica. Dice Naciones Unidas, necesitamos urgentemente un cambio en la estructura y en la cultura de los lugares de trabajo científicos. Y otro de los puntos que pone, a medida que las mujeres avanzan en sus carreras científicas, la brecha de género se acentúa. Ese también es una de las realidades que vemos en los diferentes ámbitos académicos y también en las universidades. Y también señala Naciones Unidas, en las estructuras de gestión de la investigación, la proporción de mujeres en puestos directivos sigue siendo desproporcionadamente baja. En campos de vanguardia como la inteligencia artificial, ese es un dato interesante, donde solo una de cada 5 profesionales es una mujer. Y concluye, a pesar de la escasez de competencia en la mayoría de los campos tecnológicos que impulsan la cuarta revolución industrial, las mujeres siguen representando solo el 28% de los licenciados en ingeniería y el 40% de las licenciadas en informática y computación. Son algunos de los datos que da Naciones Unidas a propósito de un 11 de febrero que se cumple el día de hoy como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pero bueno, ya está aquí Ernesto. Ernesto, muy buenos días. El día de ayer, Ernesto, el presidente publicó ya muy noche esta orden ejecutiva, pero antes en sus redes sociales y en las redes sociales de la Casa Blanca también, pues señaló pues varias cosas, pero una, Ernesto, que me parece muy importante es que iba a poner fin al dumping que se practica por varias naciones, y él de manera específica dijo los aranceles, el acero y el aluminio 2.0 pondrán fin al dumping extranjero, impulsarán la producción nacional y asegurarán nuestras industrias de acero y aluminio como columna vertebral, ahí estoy leyendo lo que se publicó, y pilares de la seguridad económica y nacional de Estados Unidos. Esto me parece importante en relación, Ernesto, con esta gráfica que estabas mostrando, porque justo esta balanza comercial que acaba de presentar esta mañana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, esta balanza comercial de Estados Unidos de acero y aluminio del año 2024, pues nos muestra que quien tiene, ¿no? Quien tiene ahí, pues quien tiene el mayor déficit comercial, o sea, es decir, quien le está exportando más de lo que le está importando a los Estados Unidos es China. Y entonces, pues parece ser que a pesar de que esta es una decisión mundial, ¿no? De ponérsela a todos los países, como así lo ha señalado y reiterado el secretario de Economía, pues también el mensaje es para China, ¿no? Con este déficit de 13.949 millones de dólares, Ernesto. O sea, es China quien está pues exportando de una manera pues fuerte a los Estados Unidos. Bueno, y Estados Unidos no está exportando bueno, estos elementos hacia China, y por eso tiene un déficit ya comercial con China en específico sobre acero y aluminio. Y con México, Ernesto, vemos lo contrario. Tenemos un superávit o sea, Estados Unidos tiene un superávit con México. Estados Unidos le está exportando más a nuestra nación de lo que nosotros le estamos pues exportando. Y Ernesto, entonces también pues va dirigido de manera particular pues esta amenaza, amago, que todavía no entra en vigor, que entrará en vigor los próximos días, casi en un mes, pues va dirigido también a Asia. Ujú. Sí, sí, Violeta, y el dato es duro. ¿Cómo va a aplicar para México si me vuelves Azael o Vikingo Leonardo a poner esta gráfica? Pues ¿cómo se le van a aplicar a México aranceles del 25%? En dado caso, pues tendría que ser al revés, Violeta, si
si a esas vamos y con los datos que se está dando, pues además, por el otro lado, Violeta, pues tampoco es que es una alegría que nos da que, pues, estemos nosotros importando más en 6.897 de superávit en millones de dólares, pues en dado caso, pues ya quisiéramos estar por lo menos en el caso de Australia, pero pues estamos lejísimos de eso, Violeta. Sí, Ernesto, y pues decíamos también hace una semana, a partir de este comunicado que sacó la Cámara Nacional de la Industria de Hierro y del Acero de México, pues que realmente los que tendríamos que estar imponiendo aranceles, imponiendo a los estados, somos nosotros, ¿no? Incluso, pues este comunicado de Canacero decía, que lo estamos viendo ahí, que las exportaciones de acero desde Estados Unidos representan una amenaza para la industria mexicana del acero, Ernesto, porque justo lo que ellos denuncian en este y en otros comunicados, pues es que Estados Unidos nos está exportando acero que proviene de China. Y bueno, pues Estados Unidos mismo pues ha hecho denuncias de varias naciones pues que están haciendo esta práctica desleal, que es este dumping, que consiste en vender un producto en un país a un precio menor al que se vende en el país de origen, Ernesto, ¿no? Que eso es lo que ayer declara el presidente en este contexto de la firma. Y bueno, pues aquí la Canacero pues señala que realmente es Estados Unidos quien nos está enviando el acero chino a nuestro país, y que entonces en ese momento, este 28 de enero, hacían un llamado a la presidenta de México para que se pusieran aranceles desde México a los Estados Unidos en esta exportación creciente que tiene Estados Unidos hacia México de acero y aluminio, Ernesto, como lo estamos viendo justo pues esta mañana en Palacio Nacional con esta balanza comercial que nos está presentando el secretario de Economía. Así es, Violeta, y en el marco de esta materia también de económica, de las decisiones que está tomando el presidente Donald Trump, pues ayer otra vez Carlos Slim, el hombre más rico de nuestro país, pues dio una conferencia de prensa como la hizo el año pasado, antepasado, que todavía estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, para hablar de distintos temas y habló Violeta sobre estas iniciativas del presidente Donald Trump y de México. El ángulo y la mirada de Carlos Slim lo tenemos en este video, así que si te parece, vamos a escucharlo y regresamos a la... Lo de Estados Unidos le está tocando al presidente Trump, qué bueno. Yo creo que hay mucho que hacer, solo tiene 4 años. La situación de Estados Unidos no es buena. Sigue requiriendo, me voy a referir un poco a los tecnócratas y premios Nobel. Estados Unidos dejó de producir cosas, todas se las llevó fuera porque era más barato allá, era la recomendación. Y de repente vino el conflicto cuando el presidente Biden dice que le declara la guerra en marzo del 21, sí se acuerda de ese escrito, ¿no? Entonces ahí empezó a tomar medidas los chinos que ya estaban preparándose, y de repente dejó de suministrar semiconductores. Pues salieron corriendo los americanos, dijeron, no, tengo que producir semiconductores en Estados Unidos, ¿no? Y ya quiere llevarse de Taiwán a Arizona, metió 50,000 millones de apoyo. Ya. Ahí se dio cuenta que casi ningún país puede quedarse sin algo que es esencial para ellos. Entonces, ahí son los semiconductores. Pero por otro lado, tiene que importar muchísimas cosas de China. Hay algunas que no hay remedio. Por eso lo que se antoja es que tengan una competencia económica y tecnológica cordial, vamos a llamar. No cordial, pero pues sí, vamos a decir relativamente cordial. En China hay tierras raras, hay no sé qué tantas cosas. China se ha preparado, tiene casi la mitad de producción de acero, de papel, de tal. Tiene
unas capacidades de producción enormes. Y eso viene de su 40% de inversión anual. Es lo que sigue invirtiendo todavía. Esas inversiones brutales son enormes. Y ahí, aunque se ha formado una clase media de 800 millones de personas, da la impresión que es una clase media que no gasta, sino que ahorra, sigue ahorrando. A lo mejor tiene miedo que cierren las empresas o algo, pero no se ve que haya un consumo interno todavía muy grande, sigue habiendo inversión importante. Entonces, Estados Unidos tiene que buscar qué cosas puede proteger, qué cosas puede producir y qué cosas no puede producir. Y bueno, cuando las soluciones sean los aranceles, pues no funcionan. Le sube la inflación y eso le trae lo que yo decía hace un rato, tasas de interés, la tasa de interés ya no baja. Yo creo que él está planteando bajar las tasas de interés, pero esos aranceles yo creo que no resuelven los problemas. Pero el presidente Trump creo que ya está actuando en las cosas más complicadas que tiene que hacer, muy difícil, y la primera es que tiene mucho consumo y mucho gasto como país, mucho gasto interno y externo. Ya empezaron con el USAID, ya están viendo muchas cosas para meterse con ellas. Yo creo que sería interesante que hiciera una especie como de doble play, digamos, que por un lado reduzca muchos gastos de ciertas cosas y por otro lado los encauce a la inversión. Pues, ¿cómo ves, Violeta, los dichos aquí de Carlos Slim? Pues se mete también a discutir de una manera importante lo que está pasando con Trump. Y bueno, pues nada más para cerrar del tema anterior, Ernesto, que se van tejiendo con esto, pues también escuchamos nuevamente el día de ayer a Trump hablar de la posibilidad de poner aranceles también a la exportación de los autos que se exportan desde México a los Estados Unidos. Eso también, pues sería, esto afectaría, esto sí afectaría la estructura económica de nuestra nación. Ernesto, dado como hemos venido constituyendo también la economía mexicana, pues muy dependiente también de estas exportaciones y en particular, pues del ensamblado de autos que tenemos de México hacia los Estados Unidos y que exportamos de México a los Estados Unidos, Ernesto. Y lo otro, pues esta mañana me tocó estar varias horas atorada por ahí en el tráfico, pues, alcancé a escuchar una muy buena parte de la larga conferencia que dio el día de ayer de Carlos Slim, más bien toda la alcancé a escuchar, ya las preguntas, no todas, y una cosa que yo me preguntaba, porque él va narrando cómo hizo su fortuna, cómo fue constituyendo su fortuna a partir de la compra de diferentes empresas, y bueno, pues yo ahí me preguntaba cómo sacó la fortuna inicial para pues, comenzar, ¿no? Con la compra masiva de varios tipos, de varias industrias, que eso no me quedó claro en la conferencia, pero bueno, también ver el emporio, ¿no? El imperio, más bien, que tiene en 49 países, Ernesto, él decía que está en 49 países, yo pensé que estaba en más, pero es una cantidad inmensa, pues la que ha logrado también este hombre y trató, ¿no? Trató de decir, no, decían que yo era el dueño de Teléfonos de México y nada más tenía el 2, el 3% y daba las cifras una y otra vez. Y bueno, pues pareciera pues que los mexicanos, o sea, que estaba hablando con mexicanos y mexicanas que no conocemos la historia de Teléfonos de México y cómo fue privatizada también pues en este contexto neoliberal y que Salinas también aquí es responsable de hacer pues este magnate y esta figura en este país, Ernesto. Así es, Violeta. Y bueno, entrando también en otros terrenos a propósito de lo que pues nuestro país ha lidiado con estas empresas corporativas multinacionales tipo Walmart, a propósito de que ahora se están las negociaciones con los Estados Unidos. Hay una narración que hizo la ex secretaria de Economía
Violeta Raquel Buenrostro, y habla ella a propósito de lo que México pues tenía que estar negociando eh, y exigiendo que se pagaran los impuestos que debían pues muchas empresas, y ponía el ejemplo de Walmart. Y me parece que la narración de Raquel Buenrostro es útil, Violeta, porque coloca en primer plano el talante que tienen estas poderosas empresas de los Estados Unidos. Aquí, si te parece, vamos a escuchar a Raquel Buenrostro y regresamos con ustedes. Y la corrupción se pelea pues todos los días, ¿no? Walmart fue el primero que pagó y Walmart se resistía a pagar. Walmart nos pagó 11,000 millones de pesos. Cuando hablamos con ellos la primera vez, nos dijeron, no, como somos buena onda, les vamos a dar 30 millones de pesos. Yo estoy en la UNAM, pero no estoy boteando. No es lo que tú me quieras dar, es lo que tú debes de impuestos. Le digo, hay algo que no se está entendiendo sobre la mesa. Y vino una lucha muy fuerte con Walmart. Dijo, prefiero litigar 30 años que pagar impuestos. Pero aquí hay un tema de defraudación fiscal y eso se tipifica penalmente. Entonces nosotros vamos a correr los dos procedimientos, el administrativo y el penal. Pero en el penal nos vamos a ir sobre la persona moral, o sea, sobre Walmart, que ya hay un antecedente en Alemania. Alemania pelea con Walmart, lo pierde Walmart y en Alemania no hay Walmart. Entonces, dijimos, no, nosotros nos vamos a ir sobre los funcionarios de Walmart, pero también sobre la persona moral de Walmart. Es cuando ya todavía estuvimos hablando hasta con el CEO global, no se dieron, y ya íbamos a iniciar el procedimiento penal, y cuando ya vieron que era en serio fue cuando... Increíble, qué descaro, y pues eso muestra, Violeta, el talante al que se acostumbraron estas poderosas empresas en los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y en los gobiernos panistas, Violeta. Sí, sí, Ernesto, pues muy importante todo el trabajo que hizo y que se sigue haciendo, pero que hizo, que inició Raquel Buenrostro desde el SAT, ¿no? Para que pagaran estos contribuyentes y algunos de ellos grandes contribuyentes que eran grandes evasores. Y pues este es uno de los casos, Ernesto, Walmart y otros que también pues ha logrado, no todos, Ernesto, por ahí queda alguno por ahí pendiente, que también es uno de los hombres más poderosos y que tiene uno de los mayores capitales y fortunas en este país, Ernesto. Pero bueno, pues es un trabajo importante y además pues una narración y una denuncia interesante que hace Raquel Buenrostro. Así es, Violeta. Y bueno, déjeme también comentarle, porque me parece importante, en un rato más vamos a tener pues la mesa con nuestra querida Yasnaya Elena Aguilar y con Diana Manso. Y es un tema importantísimo que nos parece que vale mucho la pena, Violeta, y que es hablar sobre las deportaciones, perfilamiento racial, el papel de la lengua española y todo lo lingüístico. Y además, después de este tema con estas maravillosas compañeras, pues una entrevista, vamos a enlazarnos hasta Colombia, porque tendremos una entrevista con Ángela Buitrago. ¿Recuerda usted a la ex titular del grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes para el caso Ayotzinapa? Bueno, pues ella actualmente pues es la ministra de Justicia de Colombia, pero pues el presidente Gustavo Petro pues presentó, hizo una solicitud de renuncia protocolaria a todo su gabinete. Así que todo su gabinete presentó una renuncia protocolaria, y entre ellas, pues Ángela Buitrago, la ministra de Justicia, presentó su renuncia protocolaria. Falta si el presidente Petro se tendrá que ver cuáles aceptará y cuáles no aceptará. Pero bueno, hoy tendremos una interesante entrevista con Ángela Buitrago, el ministro de Justicia, Violeta. Pues muy interesante entender
qué es lo que está pasando en Colombia en la administración del presidente Petro. Sí, sí, Ernesto, pues después que vimos que el presidente abrió públicamente una reunión con su gabinete y pues vimos las contradicciones que existían y que existen ahí o que existían al interior y pues después de esto se desató este escenario que nos va a contar más adelante Ángela Buitrago, pues varios de los ministros han renunciado y ya nos estará comentando ella en qué contexto, Ernesto. Ernesto, también una situación muy importante que se ha dado esta mañanera que creo que nos lleva también a reflexionar, pues es lo que se ha planteado en torno a los seres sintientes, ¿no? Esto que varias veces hemos escuchado a esta periodista que va a las mañaneras, ahorita se me escapó su nombre, Elidiet. Elidiet, exacto, Elidiet, Elidiet se llama así, sí. Elidiet. Tiene un nombre complicado, sí. Elidiet. Sí. Y lo que ella comenta, ¿no? Como en otras naciones, pues los derechos de la naturaleza son una realidad y pues aquí estamos muy lejanos de ese planteamiento, Ernesto, que pues es muy, muy importante, incluso hablando del contexto de los pueblos indígenas, pues que ahora es una situación pues importante para este gobierno federal desde el sexenio anterior pues que esto pudiera ser una realidad realmente nos parece importante y que ella lo plantee, no solamente en términos del derecho de los animales, sino en general del derecho de la naturaleza, Ernesto, que también pues eso podría en algún sentido frenar varios procesos extractivistas en nuestro país. Digo, no necesariamente sería de manera inmediata, pero sería pues también una defensa, una carta adicional de defensa para los pueblos y comunidades indígenas, Ernesto. Así es, Violeta. Ella tiene siempre intervenciones valiosas, Elidiet, y además pues es prácticamente la única periodista que viene a las mañaneras que aborda ese tema. Lo hizo durante el sexenio del presidente López Obrador, lo está haciendo ahora con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y antes de que se nos entremos a la mesa, Violeta, me gustaría pasar otra vez un poco al tema internacional con Donald Trump, porque en estas entrevistas que da en su avión o en su oficina en la Casa Blanca, pues sigue haciendo declaraciones verdaderamente escandalosas, terribles, y hizo otra sobre Gaza, Violeta, y ahora que está a punto de romperse la tregua, que hay un riesgo sobre eso, porque Israel rompió los acuerdos que había de alto al fuego y otra vez disparó y asesinó a más de 4 palestinos. Pues bueno, pues el Hamás dijo, bueno, pues estás violando el acuerdo que tenemos, no vamos a detener la entrega de rehenes porque no puedes estar violando este acuerdo. Y Donald Trump dice, bueno, si no entregan todos los rehenes, pues vamos a desatar un infierno en Gaza. Esto fue lo que dijo Donald Trump. Vamos a escucharlo. As I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock. Es un criminal, Donald Trump, y están, él y Benjamín Netanyahu están desatados, Violeta. Vaya mancuerna infernal que están haciendo estos dos mandatarios, tanto el de Israel como el de Estados Unidos, y hay un riesgo latente que se desate pues una masacre total. Están intentando acabar porque no están llegando a acuerdos con países que el gobierno de los Estados Unidos, pues de hecho, envió a su secretario de Estado, el señor Marco Rubio, está en Medio Oriente intentando negociar para que se acepten
países como Jordania, como Egipto y otros países también, aunque no lo han hecho público, están negociando con varios países para ver si ahí pueden colocar a todos los palestinos gazatíes. Y pues ya lo ha dicho también la Corte Penal Internacional, eso implica un genocidio y tendrían que ser castigados ya no solamente Benjamín Netanyahu, sino también Donald Trump, Violeta. Sí, sí, realmente pues este mensaje que da Donald Trump pues es muy revelador, Ernesto, ¿no? Dice pues desatar el infierno en Gaza, pues el infierno ya está, pero él está pensando escalarlo aún más, pese a que hay un contexto de una tregua. Pero también en ese contexto de esta tregua, pues hemos escuchado estas declaraciones de apoderarse de Gaza, ¿no? De controlar el territorio de Gaza y pues hacer ahí también desarrollos urbanos, como negocio, Ernesto, brutal lo que se pretende. Y bueno, pues esta mañana también en Al Jazeera estamos viendo cómo Hamas le manda un mensaje a Donald Trump, ¿no? Y le dice a Trump que Israel debe respetar el alto al fuego en Gaza y aquí pone el tema de los prisioneros, Ernesto, para que los prisioneros regresen a casa, que es algo también pues que ha sido pues puesto como uno de los elementos principales por Donald Trump y por Israel, Ernesto. Entonces, este mensaje que le manda Hamas a Trump me parece también importante y tejerlo con esto que tú estabas comentando. Sí, Estados Unidos es una barbaridad. Tiene el descaro este señor que ocupa la Casa Blanca, para desgracia del planeta entero, Donald Trump, Violeta, pues llega al punto casi de querer erigirse como un mediador, pero con una parcialidad total. Es decir, dice, no queremos que nos entreguen de uno en uno, de dos en dos o de tres en tres. Pues exactamente es lo mismo con los prisioneros. Pues no queremos y el pueblo palestino no quiere que se los entreguen de 100 en 100. Y para que uno entienda la desproporción de cuánta gente tiene detenida injustamente Israel, con los rehenes que tienen Hamas en la franja de Gaza. Y otro elemento muy importante, Violeta, y que eso es algo que, pues claro, los medios corporativos no le dan el valor y la dimensión que tendrían que darle, es en qué condiciones regresan los rehenes israelíes y en qué condiciones regresan los rehenes palestinos que están detenidos en las cárceles de Israel. Violeta, es un mundo de diferencia. De hecho, y sorprendentemente, casi la totalidad de los israelíes y de las israelíes que fueron liberadas y que fueron liberados agradecen a Hamas el trato respetuoso en el que estuvieron cuando todo el tiempo que estuvieron presos y presas. Violeta, no así en el caso de las y los palestinos que fueron liberados en estas negociaciones. Sí, Ernesto, pues ya son las 10:03 y Ok. creo que vamos a entrar a la mesa y después podemos regresar también a este otro tema. Ernesto, si estás de acuerdo, no sé si ya están las compañeras por ahí. Sí, me parece bien. Vamos a entrar con nuestra querida Diana Manso y nuestra querida Yasnaya Elena. Temas importantes para abordar con ellas que tiene que ver con las deportaciones. eh, pero bueno, antes de entrar o mientras ellas se conectan, también aprovechamos para leer algunos de los comentarios que la audiencia amablemente nos hace. Violeta, Sí. dice Israel Torres, a mí como a muchos, me parece que Trump más que atender los intereses de sus gobernados, atiende a los empresarios que buscan controlar territorio sin la población de esos territorios. Nora Brie, nuestra querida Nora, dice, va a desatar el infierno, seguramente si jamás entrega rehenes, siempre dirán que no fueron todos y le adjudicarán a jamás la responsabilidad del infierno que ellos mismos desaten. También señala
en Gamboa, Ian Gamboa, y se decía en pro de la paz. También Armando Alonso, y cómo va la consulta de los pueblos originarios para el Programa Nacional de Pueblos Indígenas, es una buena pregunta. Y Violeta, sí, Hay otro comentario, Ernesto, que me sí, dio risa. Luego, esta parte de que decíamos de la riqueza de Slim, ¿no? Que llegó a ser el hombre más rico del planeta. Y aquí Daniel Miranda dice, Slim, multimillonario por los domingos de sus abuelos y papá, así hizo su fortuna. Pues sí, sí, Ernesto, que decíamos que ayer explica cómo va gestando su fortuna, pero no dice de dónde saca esta fortuna inicial, que es, me parece ahí, pues varios de los elementos que todavía quedan por esclarecer. Él ha dicho esta mañana, pues yo solamente tenía un porcentaje mínimo de teléfonos de México, lo volvemos a decir, y bueno, pues aquí entonces la fortuna la hizo con los domingos, Ernesto. así es, Violeta. Y mira, Violeta, mientras se van incorporando nuestra querida Diana Manso y Yasnaya, permíteme aprovechar, Violeta, para también hacer pues un anuncio, una información que nos ha dolido mucho. Eh, Ayer por la noche, hoy por la madrugada, murió el comandante Eduardo, comandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tenemos ahí algunas imágenes que te voy a pedir, esas meras. Él es el comandante Eduardo, un extraordinario hombre. Violeta, es una de esas integridades, un tipo muy íntegro, muy ecuánime, un valor importante que tuvo también en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Falleció víctima de cáncer, Violeta, y pues uno lamenta estas partidas, personas que pues solo se dedicaron a hacer el bien, Violeta, a, a la gente. Recuerdo aquí, le doy lectura a un comunicado que él había escrito el 19 de marzo del 2001. ¿Te acuerdas de la marcha del color de la tierra? Decía, por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Les queremos decir que nuestra marcha es un éxito. Se ve que los hermanos indígenas y no indígenas tomaron como suyo nuestro movimiento. No le importaron el hambre, el sufrimiento, enfermedades o los obstáculos que pudieran encontrar. El pueblo de México apoya el reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígena que todos los grupos indígenas del país nos dieron la representación con el bastón de mando, y nosotros la aceptamos con todo el corazón, porque sabemos que el pueblo es el que manda y nosotros obedecemos. También queremos informarles que las tres señales demandadas no se han cumplido. Quieren usar la misma idea de los gobernantes pasados, que solo les interesa engañar al pueblo de México o solo les interesa el beneficio personal. El reconocimiento constitucional de los derechos y cultura indígena, el retiro del Ejército Federal de las posiciones faltantes en La Garrucha, Río Uceba y Guadalupe Tepeyac. Los presos zapatistas de Chiapas, Querétaro y Tabasco siguen encarcelados. Se ve claramente que el gobierno no quiere la paz con justicia y dignidad, solo quiere ganar tiempo. eh, Se hizo el primer contacto con la delegación zapatista y la Comisión de Concordia y Pacificación el 12 de marzo de 2001. En el encuentro nos entregaron una propuesta. El contenido de la propuesta es reunirnos con los 10 diputados y 10 senadores en algún rincón, pero nosotros no lo aceptamos por cuestión de que no nos aceptan nuestra palabra. Pues parte de uno de los comunicados que publicó en ese 2001
Violeta, cuando los zapatistas iban precisamente hacia la Ciudad de México para poder entrar al Congreso mexicano y dar su palabra, Violeta. Pues una noticia muy triste, Ernesto. Le mandamos un fuerte abrazo a su familia, fuerte, fuerte abrazo, y pues que en paz descanse el comandante Eduardo, Ernesto. Pues vaya situación, pues esas situaciones inéditas donde el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le ha pedido, después de una transmisión que se hizo, le ha pedido a todo su gabinete pues su renuncia. Violeta, ahí está de Ángela Buitrago, por ejemplo, ¿no? Perdón, Violeta, adelante. Sí, Ernesto, pues realmente es una situación que tenemos que discutir y que decíamos el día de ayer, pues ha ocurrido pues una situación particular en Colombia, ¿no? A partir de una reunión que se hizo pública de este Consejo de Ministros en Colombia y en donde empezó a haber algunos reclamos por parte, y también eso me llamó a mí la atención, o sea, a ti, Ernesto, pues por parte de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, incluso, ¿no? Pues acusando de racismo a algunos de los integrantes del gabinete, Ernesto. Pues sí, una situación inédita que se está dando, además porque en la lógica de cómo se está manejando, cómo lo está manejando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es que todas y todos entregan la renuncia y suponemos pues que el presidente estará llamando una por una, uno por uno y a hablar para abordar el tema. Según información periodística, pues bueno, Francia Márquez y otras secretarias o secretarios, pues sí manifestaban algunas inconformidades, conflictos. En el caso de Ángela Buitrago, pues no es así, Violeta, es alguien mucho más discreta, con un perfil mucho más bajo, mucho más bajo. No es alguien que públicamente se está confrontando, ni mucho menos, es alguien más estratégica en ese sentido, pues más ecuánime, Violeta. Sí, Ernesto, pues lo que pudimos ver en aquella pues sesión que se hizo pública en las redes sociales y que vimos también en algunos canales de YouTube, esta transmisión en vivo que se hizo o que se abrió pues al público en general, pues fueron también acusaciones de corrupción, Ernesto, de desacuerdos políticos, ¿no? Y lo que respondió en ese momento el presidente Gustavo Petro, pues que era una situación personal, incluso decía en algún momento, y de sectarismo. Y bueno, pues también sobre eso queremos preguntarle a Ángela Buitrago esa posición, primero, pues estos reclamos entre algunos integrantes del gabinete y luego el posicionamiento del presidente sobre que era una cuestión de sectarismo, Ernesto, que lo hemos visto en muchos espacios y en muchos territorios también de la izquierda o del progresismo, pues un sectarismo, pero saber, ¿no? Si es eso o también son fundadas estas denuncias de corrupción que se estaban haciendo, Ernesto. Así es, Violeta, y bueno, no estamos ahorita logrando localizar a nuestra querida Ángela Buitrago. De hecho, me comentó ella, dice, bueno, voy a tratar, es que me puedo imaginar, Violeta, o bueno, más bien ni siquiera me puedo imaginar, pues, qué está pasando. Imagínate, la ministra de Justicia tiene un cargo de altísimo nivel y de mucha responsabilidad. No, nada más iba a leer este extracto que me parece bien importante de Francia Márquez, que me parece que fue parte de lo que estuvo recorriendo pues mucho la prensa y retomando mucho. Ella decía, le digo a usted de frente, y se lo decía el presidente Gustavo Petro, las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en su gobierno. Y no me parece en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia, que era la que comentaba
comentaba Ernesto con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta y no me parece, y respeto a Benedetti, bueno, y ahí habla también sobre otro, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esas personas que sabemos tienen un gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Pues esos fueron parte de las declaraciones de Francia Márquez, reclamos de los tratos, Ernesto, pero también reclamos que decíamos directamente a Benedetti, pues de alguna situación ahí de corrupción que ella estaba expresando. Sí, sí, Violeta, pues ese es un tema que ojalá ahorita podamos conectarnos con Ángela Buitrago para que nos comparta ahí sobre eso, porque son temas bastante delicados. La decisión que tomó el presidente Gustavo Petro, pues también me parece una decisión fuerte, poderosa, y vamos a ver en qué se traduce finalmente o qué impactos, porque así como lo puede fortalecer, lo puede debilitar al presidente Gustavo Petro, y mira que no está en una situación necesariamente entre algodones, de ninguna manera, lejos de eso, está muy confrontado, particularmente con la parte más corporativa, el ala más reaccionaria de Colombia.